Tal y como lo habíamos informado, está con nosotros Daniel García, experto en temas internacionales. Él es parte de este espacio y este año pues no habíamos estado compartiendo Visión Integral, ¿no? Estaba de vacaciones usted. Sí, después de un buen trabajo, exacto, ¿verdad? Unas vacaciones caen bien. Exacto, entonces aunque ya el mes de enero se nos ha ido, yo creo que es momento de nosotros ponernos al día de lo que está pasando a nivel internacional y luego tú seguirás con tu segmento más adelante. Así es que me gustaría ver el panorama global de términos políticos y económicos a nivel mundial, cómo tú ves que va a transitar este año 2023, cuál es la situación que tenemos en estos momentos. Bueno, entrando en tema, lo correcto es decir la realidad tal cual, y por eso las informaciones que hay no son tan gratas para la opinión pública, porque el mundo está envuelto en lo que los mejores analistas y geoestrategas políticos dicen en una guerra mundial. La tercera guerra mundial, una tercera guerra mundial híbrida. ¿Por qué? Porque el mundo está fracturado en dos grandes bloques. El bloque oriental y el bloque occidental. Y cada uno de esos bloques tiene sus objetivos, sus estrategias, y se produce, por tanto, un antagonismo que se refleja a través de expresiones como son el bloque económico, el bloque político, bloque mediático, un bloque militar, ¿verdad? Y el bloque económico. El bloque económico es el determinante en última instancia, porque recoge toda la construcción que está organizando Oriente, liderado por Rusia y China, para desdolarizar el mundo, para sacar de circulación el dólar como moneda internacional de comercio. Y el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, ve en esto una amenaza existencial, porque hay que saber que Estados Unidos es un país que vive de la comercialización del dólar, tanto así que el 72% de los beneficios que genera el modelo económico norteamericano se deben al dólar, a la comercialización del dólar. Y además esto le sirve a Estados Unidos para manejar políticamente los países del mundo, o sea, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el manejo de las primas, de la disponibilidad del dólar a nivel internacional, el switch, etc. En cambio, el bloque oriental, liderado por Rusia y China, pretende sacar el dólar de circulación porque es un instrumento de injusticia que ejerce Estados Unidos para los países que no están de acuerdo con sus políticas. De ahí que en cada uno de estos bloques hay expresiones antagónicas de lucha. Si nos vamos al bloque político, por ejemplo, encontramos la lucha mundial que hay por el dominio geopolítico, ¿verdad?, de bloques enteros, de geografías enteras. Por ejemplo, el continente africano, América del Sur, el Asia, etc. Si nos vamos por el bloque tecnológico, aquí vamos a encontrar el antagonismo que se produce a través de la lucha por los microchips y el dominio de tecnología punta, con la finalidad de que cada uno de los bloques pueda crear su desarrollo armamentístico por un lado o tecnológico en cualquier otra de las variables, no se le genere inteligencia artificial, que no etcétera. Se le genere el déficit que le se ha generado porque estaba monopolizado, vamos a decir, la producción de chips en Taiwán, Corea del Norte, que es un productor, pero está un poco monopolizado, vamos a decirlo así. Sí, eso de Taiwán es un caso muy especial, porque Taiwán tiene las mejores técnicas de producción de chips de bajo nanómetro, 3, 6, 7, 12 nanómetros, situación que le permite competir con mucha ganancia de causa en el mercado internacional. Otros
por ejemplo, otras vertientes de esta lucha, es, por ejemplo, la capacidad que pueda tener cualquiera de estos países de producir estos chips, o la capacidad económica que tengan algunos países de comprar los utensilios y maquinarias necesarias para fabricar estos chips, porque Estados Unidos pretende monopolizarlo. Estados Unidos se vio dentro de este exponente de lucha en una situación muy crítica y desventajosa, porque China ejercía una gran influencia en Taiwán a través de que era la que adquiría la mayoría de los chips producidos en Taiwán. De que China producía la mayoría de adquiría la mayoría de los chips. Claro. Pero Estados Unidos quería independizarse de Taiwán, pero le fue muy difícil porque no logró convencer a los taiwaneses de traer sus técnicos, sus ingenieros, aún pese a las facilidades que le ofrecía de vivienda fácil como de Estados Unidos, para poder poner en funcionamiento la fábrica de chips que de hace 6 años están instalando en Texas, pero eso no ha sido posible. Hay un verdadero riesgo de una, aparte de la lucha económica y esos bloques económicos que se están fortaleciendo, esa lucha que existe, ¿no? Como tú bien lo has descrito. En términos de la confrontación militar, estamos en un punto muy álgido. Hay la posibilidad, vi que una declaración reciente de un alto jefe militar, ¿no?, de los Estados Unidos que hablaba, ponía inclusive fecha, hablaba de la posibilidad de una guerra con China. Entonces, estamos en ese momento, el conflicto Rusia-Ucrania persiste, más involucramiento todos los días de los países que apoyan a Ucrania, Rusia se mantiene en guerra, y todos los días pues hay más apoyo militar y presionan a países que no están involucrados en ese conflicto, que están fuera, en Asia, para que puedan auxiliar en términos de armamento a Ucrania. Entonces todo esto te va a mantener un conflicto que no sabemos hasta cuándo va a llegar. Mira, estos bloques se mantienen en una correlación de interacción cada uno de ellos. Porque si tú hablas del bloque tecnológico, esto está ligado al bloque militar, al bloque económico. Yeah. Entonces, en el bloque, te decía que en el bloque tecnológico, por ejemplo, la situación que se da con China y Estados Unidos es de competencia. Porque China, de hecho, está desbancando a Estados Unidos de un sinnúmero de plazas comerciales y en áreas tecnológicas primordiales, donde Estados Unidos se siente desplazado. Y por eso recuerden que cuando el gobierno de Donald Trump a China le impusieron muchísimas tarifas arancelarias especiales para que los productos chinos llegaran a Estados Unidos mucho más caros. Esto lo ha seguido el gobierno de Biden. Y es por eso que la situación con China sigue gravándose, porque China ha sabido sortear las limitaciones que le ha impuesto a Estados Unidos y sigue creciendo y sigue expandiéndose. Entonces Estados Unidos, que tiene como naturaleza fundamental el hegemonismo, el dominio del mundo, no quiere sentirse desplazado. Hay que recordar la teoría de Paul Wolfowitz, ese gran matemático, economista y físico, todo eso junto, que escribió sobre esta doctrina, la doctrina de Wolfowitz, que dice que Estados Unidos tiene que luchar para evitar que países progresen de una manera tal que le puedan hacer competencia a Estados Unidos, y que Estados Unidos debe hacer todo lo posible por aplacar, destruir o controlar el desarrollo económico de estos países para que no le hagan competencia. Entonces Estados Unidos sigue esa doctrina al pie de la letra. Por eso se ve que dentro de esta misma guerra tecnológica, la guerra económica, y voy con el bloque militar ahora, con la parte militar ahora, se lleva a cabo en todos los órdenes. Por ejemplo, fíjese cómo Estados Unidos ha hecho de Europa su colonia, sustrayéndole inclusive grandes empresas a través de un plan especial de 76 mil millones de dólares que está dedicando a un programa de control de inflación, a través del cual permite que las empresas europeas que trabajan con tecnología punta o tecnologías medioambientales apropiadas
Estados Unidos la pueda adquirir o le pueda dar los incentivos para que ellos se muden a territorio norteamericano. Es una de las pequeñas guerritas que se da entre Europa y Estados Unidos, porque Alemania en particular, o Francia, el presidente Macron, que es muy beligerante, atacan a Estados Unidos por esta política, porque Europa, a pesar de ser una colonia norteamericana, una dependencia en todo de Estados Unidos, pero se puede decir que Europa sea una colonia. Quiere mantener su hegemonía, quiere mantener su competencia, quiere mantener cierto nivel de desarrollo para poder insertarse en el mercado de competencia internacional, en lo político, en lo económico, etcétera, etcétera. Vamos al tema de la parte militar, sí, el bloque militar, la guerra como persiste, el involucramiento de otros países, el fortalecimiento. Mira, el bloque militar de Ucrania está muy unido al bloque mediático, porque el sistema de desinformación que hay no da a traslucir la verdad entre la guerra de Ucrania, entre Rusia y la OTAN. Lo que ocurre realmente. Ahora bien, hay autores, analistas que deducen por los informes que presentan los reporteros que están con los militares, que están en la guerra misma. Y desde ahí entonces se deduce más o menos por donde anda la situación. Hay que saber que estos dos bloques, el que representa a Estados Unidos, o sea, el bloque occidental, es la OTAN. Estados Unidos, la OTAN, y los mayores protagonistas dentro de la OTAN son Estados Unidos, Inglaterra y Polonia. Pero ¿qué ocurre? Que este bloque está participando en la guerra indirectamente y dice que no. Pero sin embargo, están abasteciendo a Ucrania de armas y recursos económicos para que ésta se pueda mantener y pueda hacer la guerra. Porque el interés de la OTAN, de Estados Unidos, es destrozar el ejército ruso, desmantelar la economía rusa, humillar a Rusia para que ésta pueda ofrecerle de manera fácil sus recursos naturales, sus tierras fértiles y todo lo que tanto se ha invertido, tanto ha invertido el bloque occidental, Estados Unidos, Europa en esa guerra a través de la OTAN. Mira, ¿qué tanto se puede cuantificar eso? Y lo que uno nunca sabe, cuántos muertos hay de ambos lados, como que esos son datos. Mira, antes de responder esa parte, que resulta muy interesante, permíteme aclarar un poco más sobre el bloque oriental, dentro del frente militar. El frente militar del bloque oriental está representado particularmente por Rusia, el ejército ruso. Pero que Rusia tiene también sus aliados, Irán, Corea del Sur, China, etc. Entonces, Rusia ha desarticulado el ejército ucraniano. Suponte tú que Rusia ha desmantelado, ha explotado 1.600 tanques. No que Ucrania tuviese esa cantidad de tanques, sino lo que ha mandado a la OTAN, que han recogido todos los tanques rusos que tenían los países de la órbita soviética, de la antigua Unión Soviética, ¿verdad? Lo han mandado para Ucrania, pero estos tanques han sido víctimas de la destrucción, igual que los mismos tanques que tenía Ucrania. Entonces, esa situación de la guerra en Ucrania ha llevado a una situación muy crítica para la juventud ucraniana. Señores, han diezmado la población juvenil ucraniana, a tal manera que se estima que ya han muerto más de 600.000 soldados ucranianos, y ya va por la 10ª movilización popular para ingresar algunos 300.000 o 250.000 nuevos reclutas. ¿Y en Rusia qué ha pasado? Rusia es un país muy poderoso, a tal magnitud que ha tenido bajas. Ha tenido bajas, pero fíjate, según las estimaciones de estos analistas y de estos corresponsales militares, por cada 15 ucranianos muere un soldado ruso, porque Rusia no enfrenta a sus soldados cuerpo a cuerpo, sino que las fortalezas que han creado
la OTAN en Ucrania, en estas ciudades que se están conquistando, cemento reforzado, grandes grutas, canales, techado, se explotan a través del fuego, de los misiles, de los cañones, de la artillería. Y cuando eso ocurre, todo lo que hay adentro se muele. Por eso hay un adagio que a mí no me gusta, pero es lo que usan, de decir que el ejército ruso se ha convertido en una maquinaria moledora de carne. Eso es duro decirlo, pero es la realidad. Porque la cantidad de soldados ucranianos y occidentales, porque en Ucrania hay muchos soldados de la OTAN, pero vistiendo el uniforme ucraniano o como mercenarios. Pero el caso es que Rusia tiene ahora mismo 600.000 soldados en pie de lucha, 300.000 adicionales que están adiestrando, que no están en la lucha, y armas, aunque hicieron publicidad de que a Rusia se le habían acabado los misiles, pero eso es mentira, porque Rusia tiene una economía que le permite estar reproduciendo constantemente. Pero esa economía está diezmada. Ahí voy. Mira qué ocurre. Estados Unidos realmente subestimó a Rusia, subestimó la economía rusa. Por eso Estados Unidos hoy está en pánico. En pánico. La élite norteamericana está ahora mismo con miedo, porque no se explican cómo la economía rusa ha podido resistir tantos embastes de las famosas sanciones esas catastróficas que ofreció Biden, las sanciones económicas, la captura de 350.000 millones de euros que tienen de las finanzas rusas secuestradas en los bancos occidentales, y sin embargo la economía rusa sigue. Mira, en todo esto hay una gran hipocresía, porque si es verdad que ellos hicieron la suposición de que en el bloqueo del comercio, de las energías y de las materias primas rusas, iban a hacer ceder a Rusia, porque su economía se iba a quebrar y no iban a tener competencias económicas. Ha tenido el oxígeno también de China. Sí, pero fundamentalmente, la gran hipocresía de Occidente, que mientras sanciona a Rusia, no ha podido prescindir de los recursos energéticos rusos. Por ejemplo, Rusia hoy está vendiendo más petróleo que antes de la guerra. ¿Y a quién se lo vende? Se lo vende a la India, a Pakistán, casualmente la India. A la India, a China. Pero ¿qué ocurre? Lo grande del caso es que las camiones y guaguas de transporte y de transporte público norteamericano trabajan con gasoil. ¿Y de dónde tú crees que viene ese gasoil? De los productos energéticos rusos que los refinan en la India y se lo mandan a Estados Unidos. Mire, la situación de tensión un poco en el estrecho de Taiwán, con las amenazas de China, de la ocupación a Taiwán, la alerta a los Estados Unidos, el armamentismo en Japón que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur por otro lado. Mira, esa situación de tensión. La situación que se da ahí es muy interesante porque entra dentro del enclave de hipocresía en que Estados Unidos sigue queriendo envolver al mundo. Estados Unidos, oye este dato, Estados Unidos ha preparado a Japón para que se convierta en la Ucrania del Asia contra China. De tal manera que le ha permitido al ejército japonés desarrollar la industria militar, aparte de los recursos militares que vende Estados Unidos. Además, hay que agregar que Japón es la punta de lanza que tiene Estados Unidos contra China con el problema de Taiwán.
Japón ha dicho en diferentes ocasiones que si China invade Taiwán, Japón va a entrarle a China. Pero ¿qué ocurre? Algo muy interesante. Perdón. Que en Japón existe una isla al sur de Japón donde Estados Unidos tiene 7 bases militares, que es la isla de Okinawa. Y creo que está instalando bases militares en otros lugares. Sí, pero eso de Okinawa es muy interesante porque la población de Okinawa no quiere esas bases militares. Y al alcalde de Okinawa lo han reelegido 4 veces en esa función porque es el abanderado de ese reclamo del pueblo de Okinawa. ¿Qué sucede? Que en Okinawa se están levantando tendencias, corrientes independentistas de la isla con respecto a Japón. Y esa es una situación que tiene Japón muy nervioso, porque China ya ha dicho que si la gente de Okinawa le pide ayuda para su independencia, China se la va a ofrecer. Con lo cual es una moneda de cambio de China con Japón con el problema de Taiwán. Mire, finalmente, el tema de la reunión de la CELAC recientemente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, caribeños, la séptima cumbre, evaluarlo así, pero muy rápido, porque ya el tiempo prácticamente se la va a ir. situación del CELAC ha sido explicada por esta reunión entre Lula y Fernández. El fortalecimiento del CELAC por la entrada de Lula. Sí, y el presidente de Argentina. Esta es una situación sumamente interesante. Inclusive, si hablábamos ahorita de la desdolarización, ahora debemos de traer el tema de nuevo, porque la unidad monetaria que se da entre Brasil y Argentina es precisamente para sacar el dólar de circulación. Y por tanto, ahí de una moneda de Estados Unidos pierde mucho y parece que estaban informados de esta situación, porque el objetivo que perseguían en el golpe que le querían dar a Lula al principio de su ordenación como presidente, iba en esa línea. Pero eso es trascendental, porque detrás de esa unión monetaria que se daría o que se va a dar entre Brasil y Argentina, se cuela toda América Latina. Ya Venezuela ha dicho que va, Bolivia ha dicho que va. O sea, si se da ese intercambio monetario, señores, la comercialización del dólar... ¿Eso es lo más trascendente, importante de esa cumbre? Claro, eso lo es todo. No solo para la cumbre, sino para el mundo. No, digo, pero porque para se América Latina, sobre todo, una nueva región que se manejaría con monedas propias y con un criterio político de sacar el dólar de circulación. Mire, hemos llegado al final, o sea que hay temas que se nos quedan siempre porque es mucho lo que hay que analizar, ¿no? Entonces ya será en la próxima que usted seguirá con sus temas habituales aquí en Visión Integral. Pues, muchas gracias y pasen buenos días. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes y nosotros los esperaremos entonces el próximo domingo, si Dios lo permite. Nos vemos.